un invitado muy especial. Se trata del ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Abogadro, que tiene la generosidad de distraer parte de su tiempo para charlar un ratito con nosotros. De hecho, está en la capital de la provincia de Entre Ríos. Enrique, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está? Hola Sergio, un gusto estar en contacto y un placer poder conversar contigo. Bueno, gracias por atendernos. ¿Todo bien en el viaje? Sí, muy bien. Bueno, Nada, una demora en el vuelo, pero por suerte todo bien. Se movió un poquito, ¿sí? pero estoy acostumbrado. Pero contento porque parte de justamente el objetivo por el cual estamos acá y en realidad estamos en distintos lugares del país, es que Buenos Aires, siendo la capital de la Argentina, la ciudad de todos los argentinos, busca mantener vivo el vínculo cultural con toda la Argentina. Sí. Trabajamos todo el año para que digamos, generar oportunidades tanto para artistas de nuestra ciudad en otros lugares del país, como sobre todo abrir las puertas de la ciudad de Buenos Aires a artistas de toda la Argentina, entendiendo que nuestra identidad justamente se beneficia por ese cruce y por esa impronta. Buenos Aires es una ciudad a la que la eligen argentinos, argentinas de todo el país para venir a vivir, a trabajar, a estudiar, a formar una familia, y entre ellos mucha gente de la cultura. Así que muy contento Mm. y con ganas de seguir consolidando este puente cultural, en este caso Entre Ríos y Buenos Aires. Estuve también en el verano, en los carnavales. La verdad es que una fiesta impresionante que moviliza no solo el turismo, sino una enorme cantidad de gente que participa de las comparsas. En Sí. fin, es una provincia que tiene siento yo, un potencial en términos de su desarrollo cultural realmente interesante. Enrique, la verdad que, a ver, nos movilizó a hacer este reportaje, no solo su visita a la ciudad de Paraná o tu visita a la ciudad de Paraná en la jornada de hoy, sino que ahí estamos viendo en la pantalla, aquellos que nos ven a través del www.vorterixlitoral.com, una visita que fue reciente también, ¿no? Allá por el mes de agosto, no solo a las ciudades de Paraná, sino también a la ciudad de Santa Fe, es decir, a la región. Digo, ¿cuál es el puente cultural que se puede trazar entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta región? Mirá, en términos concretos, cada una de estas visitas lo que nos permite es generar nuevas ideas que después se aplican en la práctica. Te puedo Sí, mencionar ejemplos, nuestros grandes festivales, como el caso del Festival de Cine o el Festival Ciudad Emergente que tenemos por delante, o el Festival de Tango, Festival y Mundial de Tango, todos tienen convocatorias de alcance nacional y han participado artistas o proyectos culturales de Entre Ríos en estas propuestas. Lo mismo la convocatoria que hacemos de mecenazgo. Mecenazgo es una herramienta muy virtuosa porque es un financiamiento mixto público-privado que nos permite apoyar más de 1000 proyectos por año, y desde hace varios años ya que Mecenazgo tiene la posibilidad de presentar proyectos en conjunto entre artistas de Cava y artistas u organizaciones culturales de otros rincones del país. Eh, a partir de, para decirte algo de una provincia cercana también, a partir de los vínculos que hemos hecho con Corrientes, sí, hoy estamos celebrando todos los años al chamamé en la ciudad de Buenos Aires, el chamamé como patrimonio de la humanidad, no solamente correntino, del género obviamente, sino de todo el litoral. Insisto en esto, porque son casos muy concretos donde a raíz de estos vínculos que vamos generando, después aparecen las oportunidades tanto para artistas como para ciudadanos que disfrutan de la cultura. Y yo vengo de una ciudad que, insisto, es la capital del país. Entonces, si bien yo no soy entrerriano, sí estoy orgulloso de toda la manifestación cultural que ujú, hay en el país entero, ¿no? Acá hay imágenes ustedes estaban mostrando imágenes del viaje anterior, donde tuvimos la oportunidad de visitar algunos espacios culturales, reunirnos también con la universidad, pero en realidad eso es algo que hacemos habitualmente en toda la Argentina, y a raíz de justamente estos vínculos es que después logramos tener esa mirada de una cultura tan sí. diversa, tan rica como la Argentina, y donde yo siento una responsabilidad, siendo ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de Sí. darle toda la visibilidad posible y todo el apoyo posible. Claro, uno asocia el intercambio cultural generalmente con otras culturas de otros países, pero acá estamos hablando de culturas que, por más
que estemos dentro de una misma geografía, de un mismo territorio, digo, son también muy disímiles, ¿no? ¿Cómo se logra compatibilizar todo eso? Pues, uno piensa en los adoquines de San Telmo y automáticamente piensa en tango. No puede pensar en chamamé en San Telmo, digamos, o no lo asocia. ¿Pasa eso? Mirá, la cultura de por sí es diversa y se transforma constantemente. A mí hay Sí, algo que hago en Buenos Aires, en Cava, muy seguido, que es reunirme con gente muy joven, con artistas de la cultura emergente. Busco permanentemente entender qué está pasando en el ahora. ¿Por qué? Porque a la par de que vos tenés una escena de tango única en el mundo, naturalmente, ujú, milongas a las que nosotros apoyamos, un festival mundial de tango, también tenés una escena de música urbana en este momento fenomenal, con artistas que sí, agotan estadios, con eh, la música derramándose hacia el arte urbano, derramándose hacia la coreografía, hacia las visuales. Y a la par de eso te vas a encontrar con, no sé, las expresiones clásicas en el Teatro Colón, sí, o el Teatro del Texto en el San Martín, o en la gran cultura independiente que tiene Buenos Aires, más de 500 espacios culturales independientes. Entonces, ya de por sí estamos acostumbrados a esa diversidad. Siendo además Buenos Aires una ciudad que se ha hecho gracias a que personas del resto del país y del mundo entero nos eligen para venir a vivir, a, como decía antes, formar una familia, un proyecto de vida. Creo que hay una riqueza ahí que vale la pena aprovechar, y a la vez veo que distintas provincias, ciudades del país tienen un potencial todavía no aprovechado del todo en términos de su propia identidad, porque la cultura, en definitiva, lo que nos muestra es que hay una oportunidad si uno construye una historia que es sí, original, que es única, que solamente podemos tener quienes somos parte de esa cultura. Entonces, creo que hay un desafío todavía para la Argentina, sí, no solo en términos simbólicos, sino también económicos. La cultura genera mucho trabajo. En Buenos sí. Aires, alrededor del 10% de nuestra economía está vinculada a las industrias culturales y creativas. Mm. Una de cada 10 personas, en forma directa o indirecta, trabaja vinculado a los sectores de la cultura, de la creatividad, y es el trabajo que queremos tener, un trabajo bien pago, de alto valor agregado. Entonces, creo que hay una oportunidad para desarrollar una agenda de este tipo en toda la Argentina, sin ninguna duda. Sí, esa identidad que a veces también renegamos acá y haciendo un poco de autocrítica, ¿no? Digo, uno camina por el microcentro de la ciudad de Paraná y se encuentra con edificios que bien podrían ser de una ciudad europea, digo, y no lo alcanzamos a percibir, no lo valoramos lo suficiente. Digo, a mí alguien alguna vez me definió a la cultura como la resultante entre lo que se aprende y lo que se olvida. Lo que queda, eso es cultura. Ahora, eh, ¿cuánto nos queda a los argentinos de cultura? No, nos queda muchísimo. Yo soy un optimista por naturaleza porque trabajo en cultura y como te contaba antes, si bien mi trabajo central obviamente está en la ciudad de Buenos Aires, gracias a ese mismo trabajo de vez en cuando, como es el caso de ahora, puedo también caminar, conocer la cultura de todo mi país. Ujú, Y se me llena el pecho de orgullo porque es un país pujante que le ha dado al mundo artistas a lo largo de las épocas fenomenales. Es un país con una larguísima, vastísima tradición cultural, que siempre ha sido pionero. Si vos pensás, por ejemplo, en la industria audiovisual, sí. apenas 3, 4 años después de la primera película que se proyecta en Lyon, en Francia, por los hermanos Lumière, ya tenés la primera proyección en la Argentina. Ujú, Y desde entonces es un país que ha tenido una industria audiovisual con estudios importantísimos. Hace poco estuve en el aniversario de Argentina Sono Films, uno de esos grandes estudios de la época de oro del cine nacional, ujú, donde estuvo Mirta, que participó de una de las primeras películas y sigue vigente, sí, ¿no? sí, Pero además de la tradición en cada uno de los sectores, también tenés una cultura que se regenera constantemente y una cultura que tiene un impacto en el turismo. El turismo claro. cultural es una de las grandes herramientas que tiene la Argentina como potencial de desarrollo. Creo que todavía no aprovechada del todo para la diversidad que tiene nuestro país en su Sí, cultura, en sus tradiciones, pero también en sus paisajes. Entonces, más allá del contexto económico, o justamente por el contexto económico tan grave que atravesamos, con una inflación desbocada, con un país que necesita dólares con urgencia porque lamentablemente estamos muy mal administrados, bueno, la cultura puede ser también una herramienta para el crecimiento, una herramienta para el desarrollo.
Enrique, por qué crees, y perdón que te tutee ya, ¿no? Digo, pero ¿por No, qué? no, estamos tuteándonos desde el Sí. principio. Enrique, digo, ¿por qué crees que se disocia tanto a la industria cultural del turismo y de una faceta económica necesaria como para seguir dándole mayor valor agregado? Digo, hace muy poco tiempo acá en Entre Ríos se realizó el FISER, ¿no? El Festival Internacional de Cine en Entre Ríos. Y muchos de los realizadores hablaban maravillas del contexto natural en cuanto a lo escénico que posee la provincia y que no es aprovechado. Digo, por qué no asociamos a la cultura, al turismo, al trabajo y en definitiva a una faceta económica? Creo que falta ver la oportunidad, porque la oportunidad está muy clara y está ahí delante. De hecho, toda la agenda hoy de las industrias culturales y creativas, la economía creativa, traza un puente entre Sí, el desarrollo económico y la cultura. La cultura obviamente no es solo economía, porque la cultura no, tiene un claro. valor simbólico en sí mismo que es relevante, Ujú. pero también puede ser un gran generador de trabajo. Te mencionaba la industria audiovisual y vos mencionás el Festival de Cine. En Buenos Aires todos los días se está filmando, vienen productoras internacionales que eligen nuestra ciudad por su diversidad arquitectónica, la Sí. misma que vos mencionabas antes en Paraná, y la eligen para filmar comerciales, publicidades, para filmar series, para filmar películas. Lanzamos nosotros hace ya 2 años el primer programa de estímulo internacional que se llama Buenos Aires Internacional, que lo que busca es atraer más producciones a nuestra Ujú. ciudad, porque estamos convencidos que justamente apostar por la industria audiovisual es apostar por nuestro desarrollo económico y también cultural. Eso implica reconocer la oportunidad. Hay otros sectores, por ejemplo, hoy muy relevantes, la industria de la música, los espectáculos en vivo están agotando, aún en este contexto económico, agotando Sí. localidades. O te puedo mencionar la calle Corrientes, una obra que hemos hecho de infraestructura para poner en valor esa gran arteria cultural que llevó tiempo, generó dolores de cabeza porque durante la obra obviamente hubo molestias, pero hoy la calle Corrientes todas las noches se vuelve peatonal y esa gran avenida de las librerías, de los teatros, de los cafés, de las pizzerías, es un sinfín de gente que va y viene y que muestra entonces de nuevo cómo la cultura genera en forma directa trabajo, porque toda la gente que trabaja en esos espacios se ve beneficiada gracias al turismo que recibimos Sí. del resto del país y del resto del mundo. Mm. Entonces, en definitiva, hay que encontrar una historia nuestra que sea propia para poder contar, convencernos de ese potencial que tenemos y después trabajarlo en conjunto entre el sector público y privado y sumando también a la academia, por supuesto, para ayudarnos a pensar a mediano y largo plazo. Pero sin ninguna duda hay ahí una oportunidad, basta ver el impacto que tienen, si hablamos del carnaval, Sí. yo leí un par de informes internacionales que son tremendos. El impacto que tiene el carnaval en Río de Janeiro o el impacto que tiene el carnaval en Barranquilla, por mencionar dos carnavales con mucha trascendencia internacional. Ujú. Bueno, eso muestra claramente el rol que tiene la cultura, no solo en proteger, estimular nuestra identidad, sino también en generar trabajo concreto. Ahora, tampoco nos podemos quedar quietos en cómo estamos, hay que constantemente estar pensando lo que viene y qué tipo de servicio le vamos a ofrecer al turista que llega por ahí de países muy exigentes. Hay que tener entonces todo el ecosistema preparado para eso, en la hotelería, en la gastronomía, en el transporte. Hay que permanentemente estar innovando en la Ujú. propuesta cultural que estamos presentando. En fin, no es un trabajo sencillo, pero es un trabajo que tiene realmente un gran potencial de generar desarrollo, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Mm. ¿Dónde ves el potencial de la provincia puntualmente de Entre Ríos? Mirá, yo no quiero pecar de sabelotó porque no lo soy. Yo vengo siempre con la vocación de contar nuestra experiencia, pero también de aprender de otras experiencias. Mencioné el carnaval, que es lo que conozco, Sí. creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Es un carnaval que, a mi juicio, todavía está muy localizado y me da la sensación que tiene una oportunidad, sin cambiar su esencia, de pensarse sin miedo como un carnaval Internacional. internacional, que Ujú. atraiga mucha gente de otros países, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, donde todavía no es tan conocido, te diría, Ujú. salvo quizás el de Gualeguaychú, que históricamente ha tenido una visibilidad y un desarrollo, pero otros carnavales en la provincia no tienen
esa misma visibilidad. Creo que también el mapeo de las industrias culturales y creativas, es decir, de todas las artistas, pero también de organizaciones culturales que están trabajando en el sector, es un trabajo fundamental para desde ahí poder proponer también un desarrollo específico. Creo que la música siempre ha sido también un sector con un potencial muy grande en la provincia. La arquitectura que vos mencionabas, de no solo la ciudad de Paraná, sino otras ciudades en la provincia, todo el foco del turismo cultural, pensando muy bien que el turismo cultural, además de un desarrollo cultural potente, involucra, por supuesto, a la hospitalidad, toda la industria, digamos, del Sí, turismo y la gastronomía. Creo que en la gastronomía todavía hay un camino por hacer. Esto lo digo sin ánimo de crítica, insisto, porque no soy sí, sí, sí. especialista en cultura entrerriana, pero si me preguntan diría, no hay todavía una gastronomía entrerriana que uno puede identificar como propia y que uno Claro. diga, bueno, acá hay, y eso implica un desarrollo de mercado, de figuras que sean relevantes, de productos en origen, como para poder distinguir también un producto que es de la provincia de aquel que no es de la provincia. Pero bueno, la buena noticia es que toda esa base está, porque no hay que Sí. inventarlo. O sea, Entre Ríos es una provincia con una historia ilustre, con un presente también a partir de sus actores relevantes, ¿no? De su economía, de su cultura, donde sin ninguna duda, poniéndose de acuerdo, estoy seguro que pueden empujar en una dirección muy positiva para la provincia. Bueno, ¿cómo sigue la agenda? Bueno, la agenda es, lamentablemente, porque todo mi tiempo está en Buenos Aires, siempre muy breve, pero tiene como objetivo visitar algunos espacios culturales. Nos vamos a encontrar también con Emanuel Gainza, amigo de hace mucho tiempo y bueno, candidato también en Paraná, a conversar. Él tiene una visión cultural para la ciudad que realmente nos parece muy interesante y en la medida de las posibilidades contar y también compartir la experiencia de la ciudad de Buenos Aires. Ninguna de estas experiencias se puede copiar porque son Mm, realidades diferentes. En todo claro. caso, son disparadores para inspirarnos en alguna de las iniciativas, pero Emanuel tiene muy en claro, al igual que a nivel provincial Rogelio Frigerio, hacia dónde quiere llevar, en este caso, la provincia y la ciudad en términos culturales. Y bueno, son gente amiga con la que hace mucho tiempo caminamos juntos, por lo tanto también encontrarnos tiene que ver con eso, ¿no? Con seguir compartiendo aprendizajes. Mm. Quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. La verdad que, digo, me queda dando vueltas en la cabeza el concepto de puente cultural, ¿no? Digo, a veces solo lo asociamos a, insisto, y vuelvo con esto, ¿no? Al intercambio cultural con otras latitudes, con otros destinos, un intercambio cultural con Alemania, con Inglaterra, con España, y muchas veces perdemos de vista que a lo mejor en el intercambio cultural de entrerrianos con santafesinos, correntinos, chaqueños, porteños, bonaerenses, digo, también hay algo, ¿no? Y es, además de ser algo, es propio, es nuestro. 100% y en este contexto a veces tan caótico, en un año donde atravesamos una crisis Sí, económica fenomenal, con la incertidumbre de este año político por delante, creo que apostar por nuestra cultura es apostar por nuestro país. Así que definitivamente vale la pena no solo trabajar en estos temas, sino darles difusión. Así que te agradezco también la oportunidad de esta entrevista porque seguramente vamos a inspirar a muchas personas a que miren no solamente lejos, que hay que hacerlo y está sí, bien, claro. sino también mirar cerca para con mucho orgullo pensar en cómo aprovechar eso que nos hace fuertes para crecer y desarrollarnos. Introspección cultural. Ahí va. Enrique, gracias por el tiempo, ¿eh? Abrazo grande. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Tenga buen día. Enrique Abogadro, además de ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una larguísima trayectoria